Pues en muchas de las ocasiones, cuando conocemos a las personas en los diferentes lugares, puede resultar un tanto, tal vez difícil descubrir su personalidad, su carácter o su temperamento. Pero uno mismo se está revelando en la manera en cómo es, ¿verdad? Y también muchas otras se cuidan en su manera de hablar y de conducirse ante los demás. Y están tratando de ocultar su verdadero yo. Pero de una manera u otra, siempre queremos todos causar una buena impresión con los demás, ¿verdad? El comportamiento siempre reflejará tu personalidad, además de tus valores y tu forma única de responder al mundo que está influenciado por experiencias, por emociones y muchas veces por la necesidad de ser aceptado en algún lugar, mostrando si eres proactivo, si eres reactivo o eres dominado por el ego. Y de esta manera vas a estar revelando tu carácter en todas las situaciones cotidianas y difíciles tal vez también que tengas en la vida, pero siempre buscando la congruencia con lo que piensas. La personalidad es el patrón único que distingue a cada una de las personas y que revela sus pensamientos, que revela sus emociones y comportamientos con los demás, que los están definiendo y distinguiendo de los otros, ¿verdad? Sus acciones son las que determinan cómo una persona está interactuando con su entorno y está abarcando tanto rasgos internos como son los pensamientos, lo que estamos pensando sale, como los rasgos externos que son manifestados por medio de la conducta. Y todos, mire, en mayor o menor medida actuamos con valores que primeramente estamos recibiendo en casa y que nos conducen a comportarnos de esta manera, ¿verdad? Pero no todos tienen la misma escala de valores. La escala de valores nos sirve para guiarnos en la vida. Generalmente las personas están predispuestas a adoptar los valores y conforme a sus pensamientos actúan, sea para bien o sea para mal. Y mire, nosotros como cristianos tenemos una personalidad y un carácter derivado de lo que pensamos. Tenemos una personalidad y un carácter derivado de lo que pensamos. Además, también tenemos una escala de valores y principios que son eternos. Pero, ¿qué dice la Biblia de todo esto? Acompáñeme y abra su Biblia y busque la carta a los Hebreos en el capítulo 13, versículos 20 y 21. Carta a los Hebreos, capítulo 13, versículos 20 y 21. Le voy a dar lectura y usted, por favor, sígame ahí con su vista. Dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Acompáñenme a orar, iglesia. Dios, Señor, Padre bendito, gracias. Gracias esta tarde porque, Señor, has puesto en nosotros tanto el querer como el hacer, estar presentes y reunidos como un solo cuerpo, Señor, en tu iglesia, en la cual Jesucristo como cabeza es quien nos guía.
Señor, este cuerpo estamos dedicados para honrarte, para bendecirte, para santificarte, Señor, para movernos, para servirnos unos a otros como diferentes miembros del cuerpo que actúan para estar en armonía. Hoy, Dios, te damos gracias por ello, porque nos has puesto y colocado y somos parte de tu iglesia, somos parte de tu cuerpo. Y que estamos reunidos, Señor, para escuchar de ti, de tu palabra, lo que quieres, Señor, que aprendamos y pongamos por obra. Gracias por ello, Señor. Te agradecemos en nuestro corazón. Espíritu Santo, una vez más te pido, ten control de mis pensamientos y mis palabras y condúceme. Condúceme con amor para dirigirme, Señor, a tu amada iglesia. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, te lo pido, Padre bendito. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra serie de mensajes que iniciamos la semana pasada. ¿Recuerda cuál es el nombre de la serie que iniciamos la semana pasada? Renovación, ¿verdad? Y el mensaje de hoy tiene por nombre: eres lo que piensas. Eres lo que piensas. Y mire que esto es derivado de una bendición en esta carta a los hebreos. Vamos a desarrollar este mensaje en 2 puntos. Punto número 1, revivir. ¿Y qué nos dice el texto del versículo 20 de Hebreos 13? Dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Qué manera tan poderosa de iniciar, ¿verdad? Este versículo es una poderosa introducción a la bendición que resalta el poder de Dios para traernos paz a través de la resurrección de Jesucristo. ¿Usted había alguna vez pensado esto, que puede tener paz por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Pues depende de lo que piensas, ¿eh? Y mira, o vives en esa resurrección, o vives con la esperanza de un mejor futuro con Dios, o mueres con el miedo de no saber qué pasará contigo. De ahí que eres lo que piensas. Hay algunos cristianos a los cuales les he preguntado: ¿sabes a dónde irás después de que mueras? ¿Y qué cree? Me han dicho: no lo sé. Me gustaría ir al cielo, me han respondido. Pero ¿hiciste confesión de fe? ¿Declaraste con tu boca al Señor Jesucristo y que por medio de Él tienes salvación? Entonces, ¿por qué dudas? ¿Qué es lo que piensas, lo que tú quieres o lo que has confesado? Pero Dios es bueno y en medio de ello nos lleva en el proceso de capacitarnos para aprender a hacer su voluntad y que aprendamos a ser atentos y obedientes a su palabra. Y lo va a hacer para transformar nuestros pensamientos, para que podamos entonces sí vivir una vida agradable a Dios. Y primero lo vamos a hacer aquí en la tierra. Aquí es donde lo vamos a hacer, con la seguridad de que, al igual que a nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser levantados. Vamos a ser levantados, vamos a ser transformados, vamos a derrotar el pecado, a la muerte, con la esperanza de la vida eterna al lado de Dios. No dude de su salvación y no dude del lugar al que irá después de esta vida temporal. El Señor nos revivió a una nueva vida. Y esa es una característica personal del cristiano, una nueva vida. No olvide que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Pero el Señor nos ha revivido a una nueva vida transformada en lo que vemos, en lo que hacemos
y en lo que pensamos, y esa es la personalidad que nos va a forjar el Señor. Nos ha dado una nueva vida para ser conformados conforme a su carácter, para que el pensamiento del mundo quede atrás y ya no traerlo al presente, sino que ahora vivamos renovados en el pensamiento por medio de la transformación de nuestras vidas en las que obra Dios. Y esa es la bendición de la que nos está hablando la palabra. Y que vivimos de acuerdo con los valores y principios eternos. ¿Me está siguiendo en lo que estamos comentando? Usted hoy es cristiano, creyente o discípulo. Pero es aquí la diferencia que existe en el pensamiento de cada uno y va a reflejar lo que piensa. Se puede hacer llamar cristiano lisa y llanamente. Soy cristiano, porque quizás solamente confesó a Jesús como su Salvador y hoy tiene un lugar al cual asistir los domingos y que además lo hace de manera irregular. Esto es su personalidad. O puede ser un creyente que hace su esfuerzo y procura de cuando en cuando cumplir sus deberes cristianos, como son la oración, la lectura bíblica, escuchar y hacer su devocional, la asistencia a los discipulados. Pero también lo hace de manera irregular, reflejando ahora personalidad y carácter. Y está el discípulo, y es aquel que permite que por medio del Espíritu Santo sea transformado en su forma de pensar, que haya una renovación de sus pensamientos, que es renacido, revivido y que ahora actúa, habla y tiene en mente al Señor Jesucristo para poner por obra sus enseñanzas. Y estará reflejando personalidad, carácter y valores y principios eternos. Ahora, iglesia, piensa para ti. ¿Eres cristiano, creyente o discípulo? Eres lo que piensas. Acompáñeme a la carta de Romanos en el capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Y qué dice? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo se refiere a que todo, y escuche bien, todo seguidor de Cristo permita un cambio profundo en su vida, principalmente un cambio espiritual, donde la mente, los pensamientos sean remodelados con la verdad de Dios para dejar de adaptarse al mundo y así hacer su voluntad, que es perfecta, como dice la palabra. Es decir, que debemos de hacer un cambio en nuestros pensamientos y reflejar que eres lo que piensas, sustituyendo los anteriores patrones mundanos, ahora por principios divinos y eternos, para una vida y personalidad transformada. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué no avanza en su vida como cristiano? ¿O tal vez ha notado que está estancado? Mire,
Porque lejos de esforzarse en tomar su Biblia y leerla, se deja, para conocer la verdad, se deja llevar todavía por las ideas, las costumbres y valores del sistema mundano que lo arrastran y no le están permitiendo crecer espiritualmente. O es incrédulo o es rebelde. El mundo quiere que continúes muerto en tus delitos y pecados y que tu pensamiento siga siendo el de la vida anterior. Y en nuestra vida anterior no hay paz. Esta paz que habla la bendición, no hay esa paz para con Dios. Y como no encontramos esa paz, es por ello que no avanzas y que también, y escúcheme bien, te cuesta tanto trabajo asistir de manera regular a la iglesia. Porque el pensamiento del mundo y sus opiniones te siguen jalando. Y ya en la iglesia te cuesta ser generoso con tu tiempo, ser generoso con llevar y predicar la palabra, ser generoso incluso con tus ofrendas, por el pensamiento y las opiniones del mundo. No te das el tiempo de apartar un momento para leer tu Biblia, para hacer tu devocional, para mantenerte conectado con Dios. ¿Por qué? Por las carreras, por las prisas que tenemos todos los días, por los afanes que tenemos y que les damos tanta importancia, y estos afanes vienen de parte del mundo y nos apartan nuestro pensamiento de Dios. De manera que eres lo que piensas, no lo que te dice la palabra de verdad. Cuando te dejas arrastrar aún por lo que piensa el mundo, no te estás dejando conducir por medio de la palabra de verdad. Muchas veces es más fácil y se quiere ser como te dice el mundo que seas. Te quieres apropiar de las opiniones, pero hay una resistencia a ser como la palabra de Dios te dice como seas. Y la palabra de Dios te dice que debes de ser obediente. Te dice que debes de ser obediente. ¿Por qué? Porque si eres renovado, vuelto a vivir, entonces deja el pensamiento del mundo y somete ese pensamiento ahora a la guía de la palabra de Dios, a su dirección. Si eres transformado, entonces sé un verdadero discípulo de Jesús y refléjalo, reproduce sus enseñanzas, su personalidad, carácter y valores. Eso es lo que debemos de reflejar, no tan solo ser seguidores, no seas tan solo cristiano, sino que déjate transformar para que tus hechos, acciones y palabras sean realmente lo que dices ser. La personalidad de discípulo tiene un patrón único de conducta, y lo dije anteriormente, es ser obediente, que se distingue por los pensamientos de Jesús en el carácter de Jesús, por lo que habla y comparte sin avergonzarse, por lo que ahora cree. ¿Que en qué cree? En los principios y valores eternos, y lo revela el discípulo a través de su conducta. Esto es lo que piensa el discípulo. Punto número 2, preparados. Y dice el versículo 21 de Hebreos 13: os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Para que podamos hacer
su voluntad. Nosotros por nosotros mismos, por nuestras propias habilidades y capacidades, no nos podemos transformar a nosotros mismos. No podemos estar preparados o convertirnos en personas diferentes a lo que el mundo conocía. En la obediencia está la aptitud de toda buena obra haciendo la voluntad de Dios. En el mundo eres incrédulo y lo que piensas te lo dicta el mundo. Acompáñenme ahora a Romanos, a la carta a los Romanos, en el capítulo 8. Romanos 8, versículo 5. Y le voy a dar lectura a la primera parte de este versículo 5. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué es lo que el mundo, la carne, piensa? Fíjese bien, fíjese bien. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas, ¿verdad?, del mundo. El mundo, ¿qué hay en el mundo? Vidas disipadas, vidas disfuncionales, irreverentes, egoístas, disparateros, maledicientes, borrachos, contenciosos, murmuradores, chismosos, en fin, pecadores. Ahora escúcheme bien. Si usted en su vida diaria como cristiano presenta todavía algunos de estos síntomas del mundo, es que aún piensa en la carne. Esto es lo que el mundo no quiere que dejemos, no quiere que dejemos la carne, quiere que la carne siga rigiendo nuestros pensamientos, y con estos pensamientos del mundo, claro que no va a haber renovación de nuestras mentes, no las va a haber, porque estamos saturando nuestra mente y nuestros pensamientos con el mundo y no con la palabra. ¿Qué es lo que le hacemos a la palabra? Cerrarla. Ahora, ¿qué dice la segunda parte de Romanos 8? Porque los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. En esto es en lo que debemos de estar pensando. Por naturaleza nosotros no hacemos nada bueno para Dios, sino que lo logramos por medio, primero que nos dio su gracia, nos dio a Jesucristo, permitiéndonos vivir unas vidas nuevas y diferentes que son para que testifiquemos de su poder. Somos ahora resucitados y revividos, preparados para toda buena obra, y que ahora quiere nuestra entrega, ese cambio, quiere esa transformación de personalidad de nuestros pensamientos, que son transformados en el carácter. En el carácter. La semana pasada decíamos, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la medida de la estatura del varón perfecto, a ese carácter. Y vamos a llegar solamente por la verdad de su palabra, para que su voluntad se cumpla en nosotros. ¿Cómo? Poniendo por obra sus valores y principios eternos, resultando en gloria para Él y nuestra vida transformada. ¿Qué piensas, iglesia? ¿En dónde están tus pensamientos? ¿O todavía están en el mundo, en el afán incluso, en la carne? ¿O dejas que tus pensamientos hoy estén siendo guiados por el Espíritu Santo? Eres lo que piensas y lo reflejas. Acompáñenme ahora a Proverbios, al libro de Proverbios, mire, al capítulo 21.
capítulo 21, versículo 2. Proverbios 21, versículo 2. Y dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. El hombre siempre va a destacar la tendencia a autojustificarse, y sus pensamientos los conducen a creer que sus decisiones, la toma de decisiones que tiene, son correctas y que no se equivocan. Pero Dios es el que enfatiza, que mira más allá de las apariencias de las justificaciones que estamos presentando. Porque Él sí conoce los pensamientos reales que tenemos, que nos llevan a tener determinadas acciones. ¿Por qué nos justificamos? Justificamos porque nos atrevemos, escuche bien lo que dice la palabra, porque nos atrevemos a pensar que nuestros pensamientos son los mejores que los de Dios. ¿O no le sucede a usted cuando espera una respuesta de Dios y ya se le cosen las habas para que Dios le dé una respuesta? Y finalmente es usted quien toma la decisión de actuar antes de dejar actuar a Dios. ¿Y cómo se justifica después? Es que yo creí que, o también dice, es que yo pensé que tal vez Dios quiere que las cosas sean como yo las pensé. Pero escuche bien, la justificación, la autojustificación es rebeldía a Dios. ¿Por qué? ¿Recuerda la promesa que hizo Dios a Abraham y Sara? Creo que sí la recuerda, ¿verdad? Les dijo que serían padres de multitudes. Pero al pasar el tiempo y al no ver un resultado, porque Sara era estéril, ¿qué es lo que pensó Sara? ¿Qué fue lo que hicieron? Sara pensó en ayudar a su manera a Dios, ¿verdad? Y en sus pensamientos y en su autojustificación le dijo a Abraham, yo creo que el hijo que Dios dijo que nos daría va a ser por medio de la esclava Agar. Llégate a ella, ¿verdad? Pero eso no era lo que Dios les había dicho. Ese no era el hijo de la promesa. Sara pensó y dejó de confiar en Dios. ¿Qué fue lo que reflejó? Rebeldía. ¿Qué fue lo que reflejó? Impaciencia. ¿Qué fue lo que reflejó? Lo que estaba pensando que era ella. Mejor sus pensamientos que los de Dios. Se autojustificó para ayudar a Dios. Y eso, como les dije, es rebeldía y es además incredulidad. ¿Se da cuenta entonces cómo si nuestros pensamientos determinan lo que somos? O somos rebeldes, o incrédulos, o faltos de fe. Y estamos dejando la guía de Dios. Y no estoy acusando nada, solamente que las acciones externas, como el ejemplo de Sara, nos lo demuestran. O bien, soy obediente mejor a la palabra y espero la transformación de mi vida sin ninguna justificación. Estamos renovándonos. La verdadera personalidad del cristiano se va a revelar con sus acciones de obediencia, sí, de obediencia, pero derivadas de la palabra. Y esta palabra va a estar contrastando con los pensamientos del mundo. Va a estar contrastando la palabra con las motivaciones personales. Va a estar contrastando la palabra con nuestros egoísmos, de lo que pensamos nosotros, que creemos que es mejor y que sentimos además internamente para servirnos a nosotros mismos, dejando de servir a Dios. No estamos sujetos a la palabra y a la voluntad de Dios porque somos rebeldes. Pero teniendo en mente y corazón la palabra de Dios, estos pensamientos
van a mantener nuestras acciones y los vamos a dirigir ahora en el comportamiento a los planes y propósitos de Dios en nuestras vidas. Dios tenía planes y propósitos con Sara y Abraham, así los tiene para nosotros hoy en día, en nuestras familias. Tiene también esos planes y propósitos en nuestras relaciones interpersonales, en el trabajo, en la iglesia. En la iglesia. Pero muchas veces nuestro pensamiento nos detiene y traemos los pensamientos del mundo y nos paramos. Y si no, acompáñeme a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5. Perdón, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Segunda a Corintios 10, versículo 5, ¿qué dice? Y el Señor es bueno, es bueno, es bueno. Mire lo que dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestros pensamientos diariamente están sometidos a una lucha, a una batalla para someter toda idea y argumento que se oponga a Dios. Todo pensamiento del mundo que venga a nosotros y que se oponga a Dios. Transformando nuestra mente en la palabra divina para que nuestros pensamientos y acciones reflejen a Cristo, para que estemos reflejando su carácter, renovando entonces nuestra mente diariamente a través de la oración y de la lectura y reflexión bíblica. Así es como vamos a reemplazar lo negativo por lo puro, justo y verdadero en la palabra de Dios. Los cristianos estamos en constante lucha porque el mundo nos bombardea de ideas e imágenes que llenan nuestros pensamientos y de argumentos que nos impiden la renovación de la mente. Es por ello importante que conozcamos de la palabra de Dios para destruir esas resistencias que vienen del mundo. Esos pensamientos mentales que, como a Sara, la esposa de Abraham, llegó a sus pensamientos la incredulidad y además otra cosa, llegó el orgullo. La verdad de la palabra nos conduce a reemplazar las mentiras y las autojustificaciones con esa verdad divina, para renovar nuestra mente y que podamos, sí, vivir conforme a su voluntad. Hoy somos renovados en el pensamiento y tenemos una personalidad por medio de la transformación de nuestras vidas. El carácter en la obra de Dios y nos conducen a obediencia de sus valores y principios eternos. El Señor nos revivió a una nueva vida. Los pensamientos del mundo, bien sabemos que nos producen muerte espiritual. No olvidemos que estábamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Pero Dios nos ha revivido a una nueva vida transformada en lo que vemos, decimos y hacemos. Porque nos ha dado una nueva personalidad, una nueva vida para ser conformados conforme a su carácter. Y como les dije anteriormente, ese carácter reflejado aquí y ahora, para que el pensamiento del mundo, el dolor del mundo, las ataduras del mundo queden atrás. Somos revividos a una nueva vida.
las cosas viejas pasaron. Le debemos obediencia a Dios en nuestros pensamientos, que el pensamiento del mundo quede atrás y no nos ate más. Somos libres. Gracias a Dios, también debemos de dar gracias a Dios, porque con tanto bombardeo de pensamiento en el mundo, nos hace ver la diferencia entre lo que son estos pensamientos que producen muerte, que es la rebeldía, y los pensamientos de Dios que son para vida, que es la obediencia. Despojémonos de estos pensamientos que aún nos gobiernan, que nos quieren tener ahí atados, los que te hacen perder la objetividad de la palabra, los que te hacen rebelde contra Dios, los que te pueden conducir a ser incrédulo y falto de fe. ¿Eres lo que piensas? ¿Eres cristiano, creyente o discípulo? La meta del discípulo es tomar todo pensamiento rebelde que nos ata y someterlo a la autoridad de Cristo, permitiendo que su verdad nos transforme, poniendo por obra sus enseñanzas. Esas enseñanzas son obediencia. No te conformes a las enseñanzas y a los pensamientos del mundo que te atan. Eres una nueva criatura. Eres un renacido. Permite que la misma palabra conduzca y te lleve al cambio que estás buscando, porque solamente la palabra de Dios produce los cambios de sanidad que estamos buscando. ¿Pero qué cree? Debemos de leer la palabra y en medio de ella, que la estamos buscando, poniéndola por obra, haciendo en obediencia, llevando a cabo la obediencia de la voluntad de Dios para nuestra vida en todo momento. Muchas veces nos aferramos a nuestros pensamientos y luego el mundo nos los confirma con ideas y decisiones autojustificables para ser rebeldes a la palabra de verdad, a creer en la palabra de verdad. De manera que si somos lo que pensamos, o estamos en el mundo siendo cristianos, o estamos en el Espíritu como renacidos, como renovados en la libertad de la palabra de Dios, que nos ha quitado toda atadura del pasado para no traerla a nuestro presente y vivir de manera rebelde. Tenga cuidado con sus pensamientos.